Fiebre sin foco en el menor de 36 meses. ¿Cuándo se considera fiebre sin foco? Se considera fiebre sin foco cuando lleva más de 72 horas de evolución, con más de 38 grados, sin motivo aparente, luego de anamnesis y examen físico exhaustivo. ¿Cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente es infecciosa y el reto es encontrar el foco. En un 20% de los casos no se llega a detectar ningún foco. La mayoría de los casos son secundarios a infecciones virales y son autolimitados. ¿Cuál es el principal desafío en estos pacientes? Identificar el paciente con un riesgo de infección bacteriana severa. ¿Cómo se puede presentar una infección bacteriana severa? Con bacteriemia oculta, infección urinaria, meningitis, neumonía, artritis, osteomielitis, enteritis. ¿En quiénes es más frecuente esta fiebre sin foco de menores de 36 meses? En niños que asisten a guarderías y meses de invierno. ¿Y quiénes tienen más riesgo? A menor edad, el riesgo de infección bacteriana severa es mayor. ¿Cuál es la etiología? Bueno, en menores de un mes, estreptococo del grupo B, Escherichia coli, enterobacterias, enterococo, estafilococos aureus, neumococo, hemófilos influenzae B, meningococo, salmonela y otros virus. En 1 a 3 meses, también el estreptococo del grupo B, también Escherichia coli, estafilococos aureus, neumococo, hemófilos influenzae B, meningococo y salmonela. Y entre 3 a 36 meses, Escherichia coli, estafilococos aureus, neumococo, hemófilos influenzae B, meningococo, salmonela. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay fiebre sin foco en el menor de un mes? En menores de un mes, la fiebre es un signo de alarma de infección grave. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es muy inmaduro y sin vacunación completa. Recordemos que la vacunación en el recién nacido se daba la antihepatitis B y se daba la BCG. Y recién a los 2 meses volvíamos a vacunar. También porque la evaluación clínica es dificultosa, probablemente tenga muy poca sintomatología, son afectados por bacterias más virulentas y las secuelas por infecciones bacterianas y virales pueden ser severas. Todo neonato febril debe ser internado independientemente de los resultados de laboratorio. O sea que si hay un bebé menor de un mes con más de 3 días de fiebre y no sabemos el foco, se interna. ¿Cómo lo voy a estudiar a este paciente internado? Bueno, se le va a pedir un laboratorio con hemograma, se va a pedir PCR, sedimento urinario, para ver si tiene alguna infección urinaria, punción lumbar y pancultivar, previo a la indicación de los antibióticos. ¿Qué quiere decir pancultivar? Que vamos a hacer cultivos de todos lados, de sangre, materia fecal, líquido cefalorraquídeo y de orina. Se le va a hacer una radiografía de tórax y un estudio virológico de secreciones nasofaringias, si tiene secreciones nasofaringias. ¿Cómo se trata? Todo neonato febril debe recibir antibióticos. Se da ampicilina más cefotaxime endovenoso. ¿Qué hacemos en el síndrome febril sin foco de 1 a 3 meses? Hay criterios que nos van a definir si el paciente es de alto
o de bajo riesgo. Por ejemplo, los criterios de Rochester, Filadelfia, Boston. ¿Qué tienen en cuenta estos criterios? Antecedentes del paciente, examen físico, hemograma, orina, examen en fresco de materia fecal, si el paciente cursa con diarrea, líquido cefalorraquídeo, otros marcadores de inflamación como la proteína C reactiva o eritrosedimentación, radiografía de tórax. Criterios de Rochester: bajo riesgo de infección bacteriana, leucocitos entre 5.000 y 15.000, neutrófilos menor de 1.500, sedimento menor de 10 leucocitos por campo, heces menos de 5 leucocitos por campo, PCR menos de 30 miligramos por litro. Entonces, ¿qué hacemos en el síndrome febril sin foco de 1 a 3 meses? Solicitar los siguientes estudios complementarios. Siempre vamos a solicitar hemograma, PCR, hemocultivo, coprocultivo si hay diarrea, urocultivo. Un 20 a un 50% de los pacientes con infección urinaria pueden tener un sedimento de orina normal. Por eso el cultivo lo tenemos que solicitar igual. Radiografía de tórax, virológico de secreciones nasofaringeas, y la punción lumbar es controvertida. ¿Por qué es controvertida? Bueno, motivos de por qué sí y por qué no. ¿Por qué sí? El líquido cefalorraquídeo es el único método para descartar meningitis. Un examen físico normal no descarta meningitis. El hemograma de riesgo detecta un 59% de los casos de meningitis. O sea que puedo tener un hemograma que no sea tan patológico y tener un caso de meningitis. ¿Por qué no? La prevalencia de meningitis es del 0,5%. Un líquido cefalorraquídeo tomado muy tempranamente no descarta meningitis. Padres confiables permiten realizar seguimiento. ¿En quiénes no se discute la punción lumbar? En todo menor de un mes, niños con criterios de alto riesgo, compromiso del estado general, hemocultivos positivos, antes de iniciar tratamiento antibiótico. ¿Cómo nos vamos a manejar en estos pacientes? Fiebre sin foco en niño de 1 a 3 meses. Entonces, si tiene buen estado general, pedimos hemograma, PCR, se cultiva con urocultivo, hemocultivo y coprocultivo. Si tiene bajo riesgo de infección bacteriana severa, hacemos y hay un seguimiento asegurado, lo podemos seguir de cerca. Si es sí, control ambulatorio, y si es no, internación y observación. Si los resultados del laboratorio nos dieron que nos da un alto riesgo de infección bacteriana severa, va a ser como el paciente que tiene un aspecto tóxico, se interna y se hace un líquido cefalorraquídeo. O sea, hacemos la punción lumbar. Ahora, si el paciente no tiene un buen estado general, sino que tiene un aspecto tóxico, recurrimos a la internación
y se hace hemograma, PCR, se pancultiva con urocultivo, hemocultivo, coprocultivo y del líquido cefalorraquídeo y se da antibióticos. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Ampicilina endovenosa más cefotaxime o ceftriaxona endovenosa. Revalorar a las 48 horas y adecuar o suspender según evolución clínica y resultados de cultivos. ¿Qué hacemos en un síndrome febril sin foco en un niño de 3 a 36 meses? O sea, de 3 a 3 años. Tener en cuenta, si se observa un buen estado general, difícilmente tenga una infección bacteriana severa, por lo que con una buena anamnesis y un buen examen físico, la mayoría de las infecciones bacterianas severas pueden ser detectadas. Generalmente no son necesarios muchos exámenes complementarios. El laboratorio es mucho más rentable para poder predecir la posibilidad de una infección bacteriana severa. ¿Qué factores predictores tenemos dentro del laboratorio? Un recuento de glóbulos blancos menor de 5.000 o mayor de 15.000. Polimorfo nucleares mayor a 10.000. PCR mayor a 20. ¿Cómo es el manejo? A esta edad es fundamental la anamnesis y el examen físico. Si el paciente tiene un aspecto tóxico, se interna, se pide hemograma, PCR, urocultivo, coprocultivo, hemocultivo, de líquido cefalorraquídeo, se pide una radiografía de tórax y se da antibiótico endovenoso. No demorar el inicio del tratamiento en estos pacientes, revalorar a las 48-72 horas. Si el paciente no tiene un aspecto tóxico, sino que tiene un buen estado general, sin antecedentes patológicos, ni compromiso inmunológico, vacunación adecuada y completa para la edad, fiebre menor de 39 grados centígrados y menos de 24 a 48 horas de evolución, no se justifica realizar estudios a esta edad porque el paciente es de bajo riesgo. Se hace control ambulatorio. Si persiste con fiebre sin foco, más de 48 horas de evolución, se hace un urocultivo. Si es negativo, se pide hemograma, PCR, radiografía de tórax. Si es de bajo riesgo, control ambulatorio, y si nos da de alto riesgo, se hace un hemocultivo y una radiografía de tórax. Ahora, si el paciente tiene buen estado general, temperatura mayor a 39 grados centígrados y tiene un seguimiento asegurado por los padres, si es sí y tiene menos de 48 horas de evolución, se hace control ambulatorio. Y si tiene más de 48 horas de evolución, hacemos urocultivo. Si da negativo, hacemos estudios de sangre, hemograma, PCR y hacemos radiografía de tórax. Si es de bajo riesgo, control ambulatorio, y si nos da de alto riesgo, por ejemplo, un recuento de blancos mayor a 15.000, hacemos hemocultivo y radiografía de tórax. Si el urocultivo es positivo, se da antibiótico por vía oral. Pero si el paciente tiene buen estado general y una temperatura mayor de 39 grados centígrados, tiene un seguimiento asegurado, preguntamos si lo tiene. Y si no lo tiene, se interna. ¿Cuál es el tratamiento de la fiebre en general? Medidas físicas, paños tibios, medidas farmacológicas, paracetamol, ibuprofeno, dipirona. Lo más importante de la fiebre es saber cuál es la causa y no la fiebre en sí. Que la fiebre en sí no los asuste.
No existe evidencia que avale el uso secuencial de 2 antipiréticos en el tratamiento de la fiebre en el niño. O sea, darle uno solo.